a una nueva entrevista de Virtual Medicum. Hoy estamos con el licenciado Roberto Navarro Pérez. Él es licenciado en Nutrición Humana y Dietética, es máster en Nutrición y Metabolismo, especializado en cáncer de mama, profesor de Medicina Integrativa, experto en Medicina Integrativa, fitoterapia, bioquímica molecular, micoterapia, nutrigenómica y nutrigenética, y es el autor del libro La Ciencia ha Hablado, del cual nos va a contar hoy sus hallazgos en una tercera edición donde ha recopilado todos los fundamentos científicos detrás de la medicina natural. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pablo, de compartir este momento contigo. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Mira, queríamos hablar de esto, medicina natural, medicina tradicional y en qué se sustenta la medicina natural para realmente ser una herramienta válida en consulta. Pues lo primero que tenemos que saber es que la medicina tradicional, que es la medicina natural, y la medicina convencional, que es la medicina farmacéutica, son diferentes en cuanto al tratamiento del paciente y también de los principios activos que se utilizan, de los medicamentos naturales y de los químicos. Es decir, un medicamento químico sintético, por ejemplo, el paracetamol, solo tiene un principio activo, que es el acetaminofeno. Mientras que la medicina natural, la fitoterapia, por ejemplo, o la micoterapia de hongos, tienen muchos principios activos. Por lo tanto, tendremos que saber la cantidad de esos principios activos para que tengan eficacia terapéutica. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo poner de la fitoterapia, debemos de saber los ratios de extracción adecuados, las características que tienen que tener ese ratio de extracción, la titulación, la isomerización, etcétera, para que tenga eficacia terapéutica. De lo contrario, no tendrá la eficacia terapéutica que queremos conseguir en humanos. ¿Cuáles serían elementos conocidos por los médicos, que igual no usan tanto en consulta, que tú ves que claramente se pueden aplicar con éxito en las consultas médicas? Te refieres a tratamiento de medicina natural, ¿no? Medicina convencional. Así es. Tradicional. Pues lo que más evidencia hay hoy en día, la literatura científica habla de casi 20.000 estudios científicos publicados, es la curcumina. La curcumina es lo que más evidencia hay con el Pelargonium sidoides, otra planta que se utiliza para infecciones respiratorias, la Boswellia serrata, que es otra planta que se utiliza también para artritis y colitis ulcerosa, y Triptylexium, que es una planta china que tiene mucha evidencia, incluso en algunos estudios, metaanálisis, tiene la misma eficacia o superior al metotrexato utilizado en artritis reumatoide. Y entonces, en ese caso, ¿cómo recomendarías o cuál sería la forma correcta de administrar algo así? ¿En qué caso clínico y de qué manera para que fuera eficaz? Si puedes llevarlo ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la colitis ulcerosa, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, hay un aumento de unas citoquinas que no vamos a entrar a hablar específicamente de esa citoquina o esa respuesta TH17, TH1, ¿vale? Pues, por ejemplo, la curcumina, ¿no? La curcumina tiene que tener un ratio de extracción adecuado, una titulación y además la forma de presentación debe ser fitosomada o liposomada, porque si no, la cúrcuma sufre una floculación que se llama, una agregación, se conjuga a nivel hepático-intestinal y entonces se cambia su estructura molecular y no llega a introducirse dentro de la célula y liberar sus principios activos. Por lo tanto, necesitamos una presentación con unas características bien específicas. De lo contrario, no tendrá la misma eficacia que ibuprofeno y paracetamol, que hay estudios en humanos que se ha hecho se han comparado una comparación entre curcumina y ibuprofeno y curcumina y paracetamol, incluso en metaanálisis, y se ha demostrado que tiene la misma eficacia. Pero claro, tiene la misma eficacia con unas características específicas. No cualquier curcumina vale, o cualquier Boswellia serrata o Pelargonium, etc. En cuanto a las cantidades del ingrediente para que sea eficaz, ¿eso cómo se determina? A través del ratio de extracción, la titulación sobre todo. Ahí vemos la cantidad de principios activos que tiene. Seguimos con el ejemplo de la curcumina. La cúrcuma es la matriz. Tiene 246 componentes medicinales según la literatura científica. De esos componentes, los que más
efectos medicinales tienen son los curcuminoides, que son 3, y dentro de ellos, de esos 3, tienen la curcumina. La eficacia antitumoral, antiagregante plaquetaria, antiinflamatoria, antioxidante, la presenta la curcumina. Entonces, tenemos que ver la cantidad de curcumina que hay. ¿Qué pasa? Que muchas veces en los suplementos no podemos poner la dosis terapéutica, indicamos la dosis dietética. Por lo tanto, la dosis terapéutica no será la dietética la que marca en la etiqueta, que posiblemente sean 3 o 4 veces superior al que marca la etiqueta. Por ejemplo, un estudio de intervención en humanos demuestra que la curcumina a dosis de 1000 miligramos tiene una eficacia comparable a un antiinflamatorio, a ibuprofeno, por ejemplo. Tenemos que ver la cantidad de curcumina que contiene. Si tiene 300 miligramos de curcumina, tendremos que dar 3 o 4 cápsulas de golpe en una misma dosis. Porque se ha demostrado en humanos, en estudios controlados, aleatorizados, que muestra eficacia antiinflamatoria a esa dosis. Por debajo de esa dosis no muestra eficacia terapéutica. Entonces, esto es algo que los médicos necesitan saber para hacer un uso adecuado. Es decir, la cápsula viene limitada por la regulación. La aplicación eficaz depende de que el médico sepa esa cápsula cuántas tiene que dar y elegir cápsulas que tengan la formulación adecuada para que con menos sea más eficaz, ¿es correcto? Exactamente. En el caso de la cúrcuma o muchas sustancias naturales, pues el problema de biodisponibilidad, de conjugación y tal, se necesitan otro tipo de presentaciones. Forma liposomada, fitosomada, que incluso es mejor que las liposomadas, o en nanosomas, etcétera, etcétera. Si no, por el camino se pierde, se degrada. Roberto, si yo te pido, no sé, cinco casos de aplicación, protocolos concretos que habíamos conversado en su día, ¿podrías contarnos de forma tal que quien escuche esto se lo pueda llevar a la consulta y aplicarlo al día siguiente? ¿Te animas? Sí, claro. Venga. Si me permite, comparto un PowerPoint que tengo, ¿vale? Vamos a darle aquí. Y aquí, presentación. Ya lo tenemos, muy bien. ¿Se ve? Sí, protocolo de enfermedades autoinmunes. Empezamos ahí, muy bien. Exactamente. Desgraciadamente, hoy en día hay un exceso de enfermedades autoinmunes por el problema que tenemos desde la alimentación, químicos, etcétera, y tenemos el sistema inmune muy hiperactivo. Por lo tanto, este protocolo actúa sobre la principal vía fisiopatológica de la enfermedad autoinmune, que es la vía interleuquina 23, TH17. Esa vía siempre está activa y va a provocar una inflamación sistémica. Por lo tanto, aquí he creado un protocolo de sustancias naturales que tiene evidencia científica contra esa enfermedad autoinmune. En este caso, como hemos estado hablando de la cúrcuma fitosomada. Muy importante saber la dosis terapéutica, que son 3 cápsulas, por ejemplo, antes del desayuno, en una sola toma. También en enfermedades autoinmunes, la homeopatía. La homeopatía va a regular la cascada que hay, mejor dicho, en el ambiente inflamatorio de citoquinas, y va a crear una disminución de esa respuesta TH1 y TH17. El DHA sería otra sustancia también que la literatura científica demuestra que es eficaz para regular esas enfermedades autoinmunes, una colitis, una enfermedad autoinmune, un Crohn, un lupus, etc. Y en este caso se utiliza una perla en el desayuno y otra perla en la comida. El DHA es un resolvente de la inflamación. Los omega 3 no sirven para tratar una inflamación aguda, sirven para tratar una inflamación crónica, que va a actuar sobre los resolventes, va a provocar un aumento de resolvinas, que se llama. También muy importante, de la medicina más natural, siempre tratamos el organismo como un todo, ¿no? Y tenemos que ver que en esos pacientes se ha demostrado en la literatura científica que hay un aumento de ciertas bacterias patógenas y disminución de bacterias beneficiosas. En este caso utilizamos un probiótico multicepa. También la vitamina D3 es muy eficaz regulando la respuesta a esta autoinmune TH1, TH17 para reducir esa inflamación sistémica que daña a muchos órganos. En este caso, en este protocolo, debe ser pautado durante 2 meses y luego evaluar. También, como hemos comentado,
hay una sinergia con la medicina más química, más convencional, y este tratamiento que yo he preparado, este protocolo, es compatible con la terapia estándar que se utiliza. Se utilizan anticuerpos monoclonales, aminosalicilatos, AINES, inmunosupresores, etcétera. Y en este caso, Roberto, para cerrar sobre el protocolo anterior, ¿son todos esos suplementos que debería tomar la persona? ¿Son algunos? En este caso serían todos. Todos. Porque estamos regulando varios mecanismos de acción. Una enfermedad no tiene un mecanismo de acción o dos mecanismos de acción. Tiene cientos de mecanismos de acción activados. Correcto. Por lo tanto, regulamos con varias sustancias. 3, 4 sustancias son lo más indicado. Una sustancia solo pues, va a actuar sobre, imagínate, 20 mecanismos de acción. Pero si la enfermedad tiene activada 100 mecanismos de acción, pues nos quedamos cortos, ¿no? De acuerdo. Pues aquí he preparado otro protocolo de una enfermedad autoinmune también muy común, por desgracia, que es la colitis ulcerosa. En este caso es la cúrcuma fitosomada. Perdón, se me ha movido. Aquí. En este caso, la cúrcuma fitosomada sería la opción más adecuada. También la cápsula. Esta es la dosis mínima efectiva, donde ya marcan los estudios científicos que eficacia en esa enfermedad. Luego tenemos la Boswellia serrata, zinc y glutamina en un preparado que funciona muy bien en reduciendo la inflamación, los leucotrienos B4 y la permeabilidad, sobre todo la glutamina y el zinc van a ayudar a la disminución de esa permeabilidad intestinal. También optamos por un probiótico multicepa que también va a reducir esa permeabilidad de la vía paracelular y va a mejorar toda la mucosa. Y en este caso también ha optado por una planta que también tiene bastante evidencia, que es el Andrographis paniculata. Es una planta que reduce la inflamación y también reduce esa respuesta TH17 exagerada que hay en las enfermedades autoinmunes. Ok, muy bien. Y este tratamiento, pues como siempre, los estudios muestran que si no se pauta durante 2 o 3 meses no vas a ver una mejora en el paciente. Por lo tanto, lo ideal que es esa dosis, ese tipo de productos estén enfocados a un tratamiento de 2 o 3 meses. En 2 semanas no vamos a ver una evolución significativa, ¿vale? Pero esos plazos comparados con la medicina, la terapia convencional, ¿cómo serían? Si comparas un tiempo... Básicamente, también cuando se dan los ASA, por ejemplo, en colitis ulcerosa, que es la sulfasalacina, mesalacina, también muestran eficacia en 2 o 3 meses. Significativo. Claro, ¿Me explico? estamos en un escenario comparable, pero sin moléculas de diseño. Exactamente. Por ejemplo, Cochrane, que es la evidencia más alta que existe en medicina, te dice que los ASA, los aminosalicilatos, no logran por sí solos la remisión completa de los pacientes con colitis ulcerosa. Pero si se une de forma complementaria, si se utiliza de forma sinérgica los ASA con la curcumina, pueden lograr la remisión completa. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, por lo tanto, no es mi opinión. Cochrane, que es la evidencia más alta, o British Medical Journal, también recomienda la curcumina, pero claro, estamos hablando de dosis terapéuticas, no dosis dietéticas, una cápsula cada 8 horas. No, esto no, desgraciadamente no funciona así. De acuerdo. Otro protocolo de una enfermedad también que está en un aumento, cada año hay más pacientes con fibromialgia. Pues he preparado este protocolo específico para fibromialgia. La literatura científica nos dice que una de las causas, o posiblemente la más activa, la primaria, sería un exceso de estrés oxidativo y nitrosativo. Es decir, los dolores musculares y los trastornos degenerativos son provocados por un exceso de sustancias oxidantes y también de nitrosantes, que son el óxido nítrico, el peroxinitrito, etc. Por lo tanto, una mezcla de antioxidantes va a regular esa vía oxidativa. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay un exceso de oxidación, se activa la inflamación. Muchas veces no logramos reducir la inflamación porque hay un exceso de oxidación y esos oxidantes activan unas quinasas sensibles a redos que se llaman y provocan inflamación.
Okay. ¿Vale? En este caso también estamos, como he dicho, la mezcla de antioxidantes. El glutatión, evidentemente, el glutatión es el antioxidante más importante que tenemos dentro de la célula y también se ha visto que algunos pacientes con fibromialgia tienen disminución de glutatión. Las reservas de glutatión las tienen muy disminuidas. Cuando el glutatión está disminuido, se aumenta el estrés oxidativo, por lo tanto, la inflamación. La cúrcuma, sí o sí, para el dolor, para mitigar el dolor, la citoquina inflamatoria, leucotrienos y tal. Aquí interesante, también hay bastante evidencia del Ganoderma lucidum, del reishi, del hongo, que mejora los dolores musculares causados por el estrés oxidativo. Y también muy importante es el hacer que duerma la persona. La fibromialgia, las personas no llegan a la fase 4 del sueño no REM, que ahí es donde se genera la hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento va a reparar microtraumas, es decir, daños musculares, pues si no se duerme no se activa ese tipo de hormona, la hormona de crecimiento. Por lo tanto, este complejo funciona muy bien porque aparte de llevar fitoterapia para mejorar el sueño y tal, lleva Ovomed, que es una membrana de huevo que reduce los dolores articulares. Excelente. El tratamiento, pues siempre son 2 o 3 meses. Los estudios te marcan una eficacia a partir de 2, 3 meses. Y esto es compatible con la terapia convencional. Por ejemplo, la melatonina se utiliza de forma complementaria con la amitriptilina, que tiene un poco efecto analgésico en la fibromialgia. Okay. ¿Vale? Otro protocolo que he creado, el protocolo de la infertilidad. También hay una de México en el último debate. ¿Sí? Sí. Pues también mucha literatura científica, muchos estudios, te hablo de muchos, que son más de 1.000, 2.000 estudios, hablan de un exceso de estrés oxidativo y nitrosativo es una de las causas o la causa de infertilidad. Aparte también con la resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina va a provocar un estrés oxidativo. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo lo tratamos desde la medicina más natural, digamos, más tradicional? Por ejemplo, la berberina. La berberina es un fitofármaco comparable a la metformina que utiliza la medicina convencional para tratar la diabetes, el síndrome ovario poliquístico, etcétera. ¿Vale? La metformina viene de la planta Galega officinalis, viene de una planta. También el puntero, a ver si va aquí. Sí, el glutatión, como hemos dicho, estrés oxidativo, nitrosativo, pero sin nitrito, radical anión superóxido, está aumentado. Por lo tanto, el glutatión va a actuar, va a mejorar todo eso. El DHA también, hay evidencia que mejora la infertilidad para la fecundación, ¿vale? Muy importante a nivel, como he dicho, de resolvina, neuroprotectina D1, etcétera. El mioinositol, que es un azúcar, también ayuda, mejora la sensibilidad de los receptores de insulina y también reduce el estrés oxidativo y los productos de glicación avanzada. Y la maca, muy utilizada en medicina natural para mejorar la libido, tanto en hombres como en mujeres. Ahí estaba viendo donde pones el L-glutatión, veo que ¿Sí? has sugerido un producto que es un preglutatión, ¿no? O sea, tiene los precursores. Exactamente. ¿No? Claro, el problema del glutatión es que no es que no se absorbe, es que se degrada, rápidamente degradado. Hay una enzima a nivel intestinal que se llama gamma-glutamil transpeptidasa que degrada el glutatión. El glutatión es un tripéptido. ¿Qué pasa? Que en esa fórmula, que se llama Preglutatión Pro, se han hecho, lo han formulado específicamente con precursores, los precursores, para que continuamente la célula utilice el glutatión. Es lo interesante de esa fórmula, aparte de llevar selenio, que activa la glutatión reductasa y provoca que el glutatión continuamente se reduzca, que no se oxide. El glutatión tiene efecto la forma GSH, que es la forma reducida, que se llama. Es una fórmula muy interesante porque continuamente la célula va a utilizar
esos precursores, esos 3 aminoácidos para formular continuamente, para generar glutatión. Ok. Sí. Glutatión a nivel incluso intravenoso, hay estudios que te dicen que en 10 minutos se degrada. Con lo cual, tomarte una cápsula de glutatión es lo mismo que nada. Exactamente. Glutatión muy poco. En COVID se está utilizando 2 gramos de glutatión pinchado. Claro. 2 gramos, ¿eh? Pero pinchado. Pero pinchado. Y también en sinergia le ponen vitamina C, ácido alfa lipoico, para que ayudar a que no se oxide. Claro. Pero sí, esa fórmula la verdad que es bastante interesante porque lleva los precursores y continuamente la célula va a utilizar esos precursores para su formación de glutatión. Y aquí interesante de esto es que debe ser pautado este tratamiento que he propuesto 3 meses antes de la concepción, ¿vale? Y es compatible con la terapia convencional, citrato de clomifeno, letrozol, la gonadotropina, etc. Y ya por último, el último protocolo... Es difícil establecer los 3 meses antes de la concepción. Claro, es muy complicado, sí. Es muy complicado, pero claro, tenemos que basarnos en algo, ¿no? Hay que hacerlo hasta que conciba. Exactamente. Incluso después, yo personalmente, que también tengo experiencia clínica de tratar pacientes muy complejos, ahora llevo dos chicas para la fertilización, es decir, le costaba mucho, bueno, le cuesta mucho y ahí estamos trabajando con sustancias antioxidantes y tal para mejorar esa fertilidad. Muy bien. ¿Vale? Y ya como he comentado, el último protocolo sería otra enfermedad autoinmune, que es la artritis reumatoide, que es la enfermedad autoinmune más común, ¿no? Hay una destrucción de ese colágeno tipo 2 del cartílago, etcétera, etcétera. Y lo propuesto de la medicina natural es sulfato de condroitina, glucosamina y metilsulfonilmetano. Esto funciona muy bien para reducir la inflamación y mejorar también todas las articulaciones. Le damos nutrición a ese cartílago. Luego, el colágeno UC2 y la membrana de huevo. Esta fórmula también es interesante porque lleva un colágeno específico que está glicosilado, que se llama, que es captado por las células de Peyer, la placa de Peyer. No está degradado. Normalmente el colágeno está hidrolizado, ¿no? En este tipo de colágeno no está hidrolizado y la célula intestinal, la placa de Peyer, lo absorbe, ¿vale? Y provoca un cambio del fenotipo del condrocito. Un fenotipo, digamos, regenerador y disminuye el fenotipo destructor. Y también lleva la membrana de huevo, que lleva varios tipos de colágeno, y también tiene estudios reduciendo la artritis reumatoide. La cúrcuma no puede faltar, la curcumina fitosomada no puede faltar, porque hay bastante evidencia sobre la artritis reumatoide. Y también se ha visto que hay una disbiosis, una impronta disbiótica en pacientes con artritis reumatoide. Hay un aumento de ciertas bacterias, como he dicho, que son dañinas y hay una disminución de las buenas, las beneficiosas. Por lo tanto, hay que tratar siempre el intestino. Y como siempre, me repito, 2 o 3 meses y luego evaluar. Luego se evalúa. Si no, antes es muy complejo. Vas a disminuir la inflamación, pero vas a retirar todo este tipo de tratamiento y la paciente o el paciente va a volver con esos dolores. Y es compatible con anticuerpos monoclonales, los AINES, inmunosupresores, por ejemplo, el Humira y tal, infliximab, todo eso es compatible con este tratamiento. Gracias todavía no, porque te voy a sacar un par de cosas más. ¿Todavía me vas a sacar más información? No, pero por ejemplo, me quedé pensando cosas que me piden los médicos muchas veces, yo qué sé, que tiene muchos cuadros de ansiedad, de estrés y demás, ¿no? Que vi ahí el de mialgia parecería encajar en un cuadro de ese tipo. ¿Qué usarías de esta medicina para estos pacientes aquejados de un estrés agudo y ansiedad? Ansiedad, según la literatura científica, que es comparable al lorazepam, al Orfidal, es la lavanda. Un tipo de lavanda específica es comparable al lorazepam. Eso es la ansiedad. La pasiflora a dosis muy altas también, comparable. Incluso en niños al midazolam, que se utiliza, ¿eh?
A nivel antidepresivo, no me gusta esa palabra, pero a nivel antidepresivo, el Crocus sativus, el azafrán, en metaanálisis incluso, es igual de eficaz que la sertralina y la fluoxetina, el Prozac que conocemos. En metaanálisis es comparable. La curcumina también está teniendo casi la misma eficacia que la fluoxetina en humanos, que dentro de poco se podrá decir que es un fitofármaco antidepresivo. Esto me lo podrás protocolizar también, ¿verdad? También, claro, por supuesto. Y ya me dirás si faltan productos en Virtual Medicum, pues los pondremos. Y bueno, hiperpermeabilidad intestinal, vi también que uno de los protocolos cubría eso también, ¿no? Exactamente. Trabajamos la bovela serrata, trabajamos la glutamina, el calostro, trabajamos también probióticos específicos, cepa dependiente o multicepa, depende. Muchas veces los cepas dependientes, no sé por qué, no sabemos por qué, no se toleran bien, no sé si son por los excipientes, no lo sé. Y con los multicepas funcionan mejor. Pero sí, la permeabilidad, desde la medicina natural, claro, tratamos el terreno. Es decir, tenemos que ver también cuál es la causa de la permeabilidad. Se sabe que el gluten daña a personas celíacas como a las que no lo son. Y eso no hay discusión. No hay discusión. Entonces, claro, si estás comiendo gluten o tienes un estrés psicológico, una ansiedad, cuando hay una ansiedad, activa interferón gamma. Interferón gamma es una citoquina que provoca permeabilidad de la barrera, de la vía paracelular. Disminuye la expresión de las claudinas, caderinas, etc. Claro, si no tratamos eso, ¿qué estamos tratando? Vamos a ver, entonces, Roberto, esto ha sido para mí con muchas ganas de más, pero para pedirte más, quiero convocar a los médicos y te invito a un debate de los lunes. Vamos a fijar una fecha contigo y espero que podamos continuar ahí ya con preguntas más interesantes de los profesionales. Perfecto, por mí encantado. Para mí es un placer. Muchísimas gracias, Roberto. Fuerte abrazo. A ti, fuerte abrazo, Pablo. Gracias.